Voy a saludar a Carolina Luna Guerra. Es especialista en salud mental. Tenía equipos allí en Nasser cuando ocurrió el hecho. Es colombiana y está en Gaza. Carolina, buenos días. Gracias por estar con nosotros para Noticias Caracol en Colombia. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Carolina, ¿esto hacia qué horas fue esto que vemos? Bueno, aquí en Gaza estamos a las 4:20 de la tarde. Esto sucedió aproximadamente en horas de la mañana, más o menos 11 de la mañana, en la que normalmente se estaban conduciendo las actividades tanto médicas como de salud mental. Y pues el hospital fue víctima de un ataque. Normalmente o a veces existen previos avisos, pero esta vez no hubo ningún aviso, entonces simplemente pues estaba la explosión. Y después de esto, después de varios minutos, las personas intentaron ayudar, intentaron rescatar a las personas que se encontraban heridas o bajo los escombros del primer ataque, e inmediatamente hubo un segundo ataque, claramente afectando el resto de personas que estaban intentando ayudar en ese momento cuando sucedió. Entonces fueron dos ataques en el mismo día de manera simultánea, o sea, uno seguido del otro, que no dio tiempo pues a que las personas pudieran por lo menos refugiarse o intentar estar heridas. Sí, Carolina, en ese momento que ustedes estaban, ¿usted estaba en el lugar? No, yo me encuentro en la parte media de Gaza, pero nosotros tenemos actividades en el sur de Gaza y cabe resaltar que este hospital, el Hospital de Nasser, es el único hospital que parcialmente está funcionando en el sur. Claro. ¿Qué otros detalles le reportan, Carolina, de lo que pasó en ese momento? Bueno, lo que nos reportan es nosotros tenemos equipos que estaban allá, más o menos alrededor de 50 miembros del staff estaban allá en la parte del laboratorio. Como tú mencionabas, alrededor de 20 personas fallecidas y más de 50 heridos, entre ellos población civil que pasaba alrededor del hospital, pero también personas que estaban dentro del hospital, ¿no? Pues porque normalmente ahí se prestan los servicios de emergencia, de maternidad, toda la parte de atención a la población infantil también. Entonces, más o menos contamos con 20 personas fallecidas, entre ellos periodistas, trabajadores, al igual de servicios médicos, que pues obviamente es algo que no se está respetando acá, ni siquiera el tema de las personas que están prestando los servicios médicos a las entidades que lo necesitan, y adicional a la población civil que se encontraba alrededor. Esta es la información que tenemos. Sí, hay personal médico entre las víctimas. Claro, hay personal médico entre las víctimas. No se ha identificado claramente el tipo de roles que estaban desempeñando, pero es que el ataque ocurrió dentro del hospital. Entonces, al hablar dentro del hospital, los diferentes pisos que tienen el hospital pues se dedican a toda la atención médica, contando emergencias, maternidad, consultas internas, los pacientes que están hospitalizados también. ¿El primer ataque fue avisado? Ningún ataque fue avisado, ninguno. Y este es el tercer ataque que se hace en este año. Ya se había sufrido otro ataque en el mismo punto, sí. ¿Ese ataque tampoco fue avisado? No. Sí. ¿Cómo se vive así, Carolina? Bueno, esta es la pregunta que creo que todos nos hacemos estando acá intentando apoyar las actividades, porque hay muchas cosas que están normalizadas, ¿no? Dentro de lo que está sucediendo, y es que te acompañen los drones 24 horas, 7 días por la semana, que cuando escuchas los bombardeos y todo lo que ocurre alrededor, la gente simplemente sigue con sus actividades, que vengan a trabajar, que la gente vaya a prestar su servicio, que es lo que normalmente se está haciendo. Hay un gran sentido, digamos, más que de responsabilidad, de ayudarse y apoyarse entre ellos mismos, pero sobre todo exponiendo sus vidas, ¿no? Que es lo que diariamente se está viendo aquí en Gaza. Sí, día a día, esa exposición, ¿de qué tamaño es, Carolina? Coméntenos un poco, ¿son víctimas también las del personal, el personal médico, por ejemplo, en el hospital de Nasser? ¿Cómo están exponiendo sus vidas los médicos, las enfermeras que están prestando un servicio en medio de semejante situación? ¿A qué riesgos se ven expuestos? Bueno, el riesgo al que está expuesto el personal aquí en Gaza, yo creería que es el máximo riesgo que nunca nadie se imagina vivir, y que aún así deciden hacerlo porque finalmente deciden ayudar a los demás, ¿no? Dentro de la parte técnica y dentro de la experticia que tienen de cómo poder apoyar con las amputaciones, con las heridas, con las personas que se encuentran en cuidados intensivos por quemaduras extremas. Entonces está el nivel de
afectación a nivel de salud física y por supuesto a nivel de salud mental, que hace que la misma población pues quiera mantenerse hasta el final, incluso exponiendo sus vidas pues a lo que está sucediendo ahora. Entonces yo creo que el nivel de afectación es algo que nadie se puede imaginar. Yo creo que no es algo a lo que le podamos dar nombre incluso en este momento, ni siquiera en términos de salud mental, porque es algo que se ha estado viviendo desde hace 22 meses exactamente. Y esto lo que ha generado es una normalización en la población, sin que esto no quiera decir que no haya afectación. Por supuesto que hay afectación, la población reconoce la afectación, pero asimismo la población se ha acostumbrado de cierta manera a vivir así, lo cual no debería pasar, no debe pasar. Nunca debemos normalizar la guerra, nunca debemos normalizar que este tipo de situaciones pasen, menos en los contextos médicos a los cuales se están prestando los servicios, sobre todo porque no hay demasiadas instalaciones médicas ahora mismo y contamos con un déficit tanto del personal médico, el personal sanitario, déficit en medicamentos, de alimentación. Entonces, pues realmente que siga ocurriendo esta situación es algo que está en el extremo de todo lo que nosotros podamos imaginar. Sí, Carolina, cuando usted dice normalizar la guerra, ¿en qué usted lo ve caracterizado, digamos? ¿En qué actitudes de la población? Bueno, digamos que aquí un poco normalizar la guerra es la cantidad de desplazamientos que la gente tiene que vivir aquí, que son más alrededor de entre 9 y 11 desplazamientos, incluso más durante los últimos 22 meses, es acostumbrarse a tener que mover de un lado al otro sin que esto te garantice la seguridad, ¿sí? Sin que esto te garantice la supervivencia, porque además cuando hablamos de sobrevivir en este tipo de contextos es, si me muevo para esta zona, que es la zona del sur justamente donde vamos a estar más seguros, y justo lo que acaba de pasar hoy nos demuestra que en ninguna parte vas a estar seguro, pues al final las personas no saben para dónde ir, pero tampoco tienen opciones, ¿no? Al final si me quedo en la zona del norte y si al final van a haber bombardeos en la zona del norte, pues igual me puedo morir en la zona del norte, en la zona del centro o en la zona del sur. Entonces a esto me refiero con normalizar situaciones que no tendrían que estar pasando. O sea, el hecho de tener que desplazarnos forzosamente durante tantos meses, durante tantas veces, expuestos a morir es algo que acá la población tiene muy claro y es algo que por supuesto para nosotros es algo que nunca debería pasar y nunca nadie debería estar en una situación como la que están viviendo ahorita mismo en Gaza. Yo quiero saber, Carolina, después de un misil como el que vemos en las imágenes que cae, vemos a la gente correr, etcétera, ¿qué pasa en esos momentos posteriores? Bueno, hay algo que yo he podido identificar durante estas semanas aquí y es básicamente cuando cae una explosión, depende cuál es el tipo de explosión, ¿no? Pues porque estamos hablando como de diferente tipo de artillería, llamémoslo así. Entonces también depende del sonido, hace que la gente se alarme o no. Eso también es algo que se ha normalizado mucho acá, ¿no? Y es que a veces pueden sonar ruidos demasiado fuertes, pero las personas al ver que no se encuentra alrededor, pues siguen haciendo sus llamadas, siguen caminando, siguen haciendo sus actividades. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, hoy de Nasser y digamos con lo que ha pasado o con lo que pasa día a día en Gaza, usualmente es dependiendo de la cercanía o no y dependiendo del sonido, o sea, hay afectación o no con personas heridas y fallecidas, la gente que está alrededor, pues cuando normalmente se puede ayudar, ayudan, pero muchos siguen, digamos, caminando, siguen organizando su vida, o sea, siguen en su día a día, que es algo que seguramente en otros lugares, en otros países, pues generaría bastante conmoción aquí. Como ustedes pueden ver en el video, las personas que están alrededor intentan ayudar, pero es que, claro, también existe el temor de ingreso a ayudar, pero es que yo no sé si me va a caer otro misil acá y pues entonces también, claro que arriesgo mi vida, pero existe como ese temor también, ¿no? Entonces lo vemos de dos maneras, el temor a que pueda morir en este momento por también intentar ayudar porque no sabemos si va a haber otro misil o que en este caso yo simplemente continúo mi vida porque es algo que fue un poco más allá, yo estoy lejos y sigo, pues, digo, como haciendo mi vida. Claro. Carolina, ¿hace cuánto está en Gaza? Hace alrededor de 2 semanas, pero ya había trabajado antes, no directamente en Gaza, pero sí en Palestina, en la parte del West Bank. ¿Cuánto llevan Médicos Sin Fronteras? Bueno, volví a Médicos Sin Fronteras hace poco, pero llevo más de 6 años en general. ¿Usted de qué parte de Colombia es? De Popayán. De Popayán. Cuando le dijeron hace 2 semanas, hay esto en Gaza, ¿por qué dijo sí?
Bueno, básicamente porque yo ya había trabajado para la misión de Palestina anteriormente, como te decía, basada en Palestina, apoyando al equipo que se encuentra aquí en Gaza. Lo había hecho de manera remota sin tener la oportunidad de estar aquí y siempre solicité poder venir acá porque me parece que el mejor apoyo que podemos dar como trabajadores humanitarios es apoyar pues donde realmente lo necesitan, ¿no? Y muchas veces el apoyo remoto no es suficiente que el estar aquí pudiendo apoyar de una manera directa y siempre fue algo que requerí desde el año pasado. Entonces, realmente este año fue una coincidencia que me hubieran ofrecido esta posición acá y obviamente la acepté con mucho gusto. Y claro, puede sonar muy contradictorio y sé la situación en la que estamos expuestos y sé a lo que nos enfrenta en el día a día, pero realmente pues me siento pues muy contenta en medio de todo de poder estar aquí ayudando, al menos desde el componente de salud mental, que es lo que sé hacer. De estas 2 semanas, ¿qué es lo que más le ha impactado? Bueno, realmente me ha impactado mucho la cantidad de niños que han perdido sus padres, que no tienen a dónde ir, que muchas veces están acá en el hospital recibiendo atención médica, pero a la hora de hacer la descarga médica, o que se tienen que ir para sus casas, es primero a cuál casa, no tienes una casa, tienes un campamento que además con el calor tan impresionante que se vive acá, es como tienes que vivir en un campamento, no tienes una cama, o sea, duermes sobre la arena literalmente, o digamos que te encuentras alguna sábana que puedes colocar, pero no todos cuentan, digamos, como con este privilegio de tener una cama, de tener un colchón, de vivir con personas creando como una nueva comunidad, ¿no? Porque al final son tus vecinos, pero son vecinos que se movilizaron y se desplazaron de manera forzosa, al igual que tú. Entonces, tener que convivir nuevamente con la gente, tener que pelear por la comida, el agua, te empiezan a generar situaciones y conflictos internos, ¿no? Además, entre las comunidades. Entonces, yo no solo vemos lo que pasa en Israel, digamos, con el tema hacia Gaza, sino también, además, como las mismas comunidades que siempre se han apoyado tanto, muchas veces se pueden ver enfrentadas, ¿no? Empiezan a ver como estos Sí. conflictos internos a nivel social aquí. Entonces, de lo que me ha impactado a mí realmente es esto, los niños heridos, la cantidad de amputaciones o de personas amputadas aquí es algo que yo nunca me imaginé ver. De hecho, Las, am- nosotros las, hacemos... ampu- sí, ¿las amputaciones son Sí, sin anestesia? las Al- amputaciones son con anestesia, pero se utiliza un tipo de anestesia que produce un efecto secundario porque como los medicamentos no los dejan ingresar, se utiliza un tipo de medicamento que te puede generar un efecto secundario como alucinaciones, te despiertas gritando, sientes que te van a matar, sientes que las personas te quieren hacer daño y entonces el medicamento refuerza que si ya venías, digamos, con algunos síntomas relacionados a la traumatización que estás viviendo acá, el medicamento lo que hace es reforzarlo, pero si es un tipo de anestesia, simplemente es que los efectos secundarios son bastante fuertes. Claro. Ujú. Em, Muy bien, ahí está Carolina Luna Guerrera, especialista en salud mental de Médicos Sin Frontera. Llegó hace 2 semanas, nos comenta a esta hora precisamente la situación en el lugar. Carolina, ya para terminar, ¿cómo es este tema de las cifras? Aparece un lado rechazando las cifras del otro lado, cierta desinformación, no sabemos en real cuántos son las cifras de víctimas. ¿Ustedes cómo manejan ese tema? Bueno, realmente el tema de las cifras acá no es algo que yo maneje directamente, pero lo que yo sí te puedo decir es que nosotros hacemos un seguimiento diario de los casos que se atienden en cada una de las clínicas que nosotros estamos apoyando, ¿sí? Y básicamente el conteo que nosotros hacemos es un conteo manual, es un conteo en el que se puede confiar, básicamente pues porque nuestros equipos están al tope de las atenciones médicas, de las atenciones psicológicas, lo que hace que nosotros muchas veces no tengamos como el suficiente alcance y debamos trabajar en conjunto con otras organizaciones para hacer remisiones de caso. Sí te puedo decir que acá hay un número bastante alto, o sea, más allá de la cifra es hacerte saber y hacerle saber a todos que las cifras que se manejan aquí son cifras reales, ¿sí? Sé que muchas veces existe como distorsión en la información relacionado con que estas cifras no son, pero viviéndolo aquí en el terreno, en el día a día, las necesidades de los reclutamientos que se necesitan, no hay personal suficiente, no hay enfermeros suficientes, no hay equipos de salud mental suficientes. No damos abasto en realidad con todo lo que está pasando acá y con el alcance también que tenemos de nuestras actividades y que Claro. pues nos toca coordinar con las demás organizaciones. Ujú. Carolina, ha sido usted muy amable. Gracias. Esperamos hablar más veces con usted. Muy impactante su testimonio. Éxitos en Bueno, esa muchas misión que usted gracias. tiene. Muchísimas gracias.